¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Buenas tardes. Pues yo soy Guillermina Jiménez, Guillermina Bella, como me bautizó mi Padre Santo, este, cuando me dejó ver su grandeza y el amor que me tenía y cuando me dejó descubrir que somos bellos porque Él nos creó, tan simple por eso, ¿verdad? Este, pues bueno, antes de, antes del ayuno, la verdad, no recuerdo si es mi tercer ayuno o mi cuarto ayuno, pero ahora en este ayuno eh, yo le pedí a mi Dios que me ayudara a mirar cómo quería que yo le ofreciera el ayuno. Eh, la verdad nunca lo había ofrecido para pedirle por alguna intención o por alguna situación. Yo le ofrecía mis ayunos solamente para acompañarlo a él, para alabarlo, eh, en reparación de los pecados del mundo, ¿no? Pero nunca me había atrevido a pedirle tanto eh, en, un, en un ayuno hasta que oí una prédica del padre Claudio, en el que él decía que, o sea, esta vez, este ayuno, el padre Claudio ha sido el que me ha ido llevando, que de repente estoy buscando la misa, porque estoy en el trabajo y no puedo salir, y de repente estoy buscando para oír la misa, y me sale una prédica del padre, entonces empiezo a oírla, y es algo, era algo de lo que eh, necesitaba y por donde me quería llevar mi padre amado ahora, ¿no? Yo no le pude llamar por más que traté de decir y de oía que decían acompañarlo en este desierto, caminar en este desierto. Sentía una tristeza tan grande cuando quería llamarlo así y no podía. Entonces, les digo que para mí fue un noviazgo, fue un paseo, fue un arrullo, o sea, ha sido una bendición este ayuno exageradamente. Eh, Cuando oigo la prédica del padre Claudio y dijo él, este, haz un ayuno en el que tú tengas que pedirle, en el que cuando tú le pidas tengas algo que tú puedas decir, el Señor trabajó en esta situación y la pudo ayudar, la pudo resolver, ¿no? Entonces yo dije, o sea que los ayunos sí los podemos ofrecer para pedirle por algo, ¿no? Y entonces dije, ok, Señor, tengo tanto que pedirte, tengo tanto por qué ofrecerle, le digo, pues, ¿cómo no? Eso fue ya hace más de como 2 meses y yo casi desde diciembre, yo lo iba a empezar para diciembre y por alguna u otra razón nada más no podía hacerlo. Y entonces ahora esta vez yo dije, no, esta vez no me va a pasar y entonces ya me puse a estar de nuevo con ustedes en el Zoom y ya empecé a oír y, y entonces yo me puse en oración. Yo le dije, Señor, yo sí quiero acompañarte, yo sí quiero estar contigo. Pero me iba yo al Santísimo y le decía, dime cómo lo hago, porque ya habían pasado dos y no me podía animar de nuevo. Entonces decía yo, algo está pasando y a lo mejor por alguna razón, pues no puedo, no me toca, no me quieres a mí en este ayuno en este momento. Y así pasaron, como te digo, como unos 2 meses. Y las situaciones, pues claro que tengo muchos problemas en mi casa, en mi hogar, estaban pasando muchas situaciones con mis papás, con mis hermanos, con mis sobrinos, eh, con mi matrimonio, con mis hijos. Y entonces, cuando voy al Santísimo y le digo, Señor, pues aquí estoy. Yo vengo a pedirte, yo vengo a decirte que yo quiero estar en este ayuno contigo.
Si tú me das el permiso de que yo lo haga, lo voy a empezar a hacer. Pero si tú no me quieres ahí en ese caminar ahorita contigo, pues también yo voy a ser obediente. Pero yo estoy deseosa, hambrienta de ti, de estarte acompañando, de vivirlo contigo. Y sé que tú tienes el momento perfecto, sé que tú tienes el momento exacto, y eso es lo que yo estoy esperando, porque tus momentos y tus tiempos son perfectos. Entonces me tomo de tu mano, ¿no? Yo ahí en el Santísimo, ese día me quedé toda la noche en el Santísimo y ya uh, hice mis lecturas, hice mis oraciones y le lloré mucho. No sé, ese día él me tenía con muchas ganas de arrullarme, ¿no? Y de caminarme, de decirme, prepararme más que nada. Entonces empecé yo, pues yo le entregué ahí a mi Padre Dios, mira, yo te entrego, está pasando esta situación en mi familia, está pasando esta situación en mi matrimonio, y, y pues yo quiero ofrecerte este ayuno por esas situaciones, porque ya me dijo un elegido tuyo, el Padre, ¿no? El Padre Claudio, que podía pedirte. Entonces, pues ayúdame a que te pida y ayúdame a que yo te ofrezca algo, porque creo en ti, confío en ti y sé que tú me vas a ayudar a hacerlo como tú quieras. Entonces, en esos días estábamos, iba a empezar la Semana Santa, perdón, el miércoles de ceniza, y entonces yo dije, pues ahora es que voy a empezar, y entonces con ustedes que también lo iban a empezar ese día, dije, bueno, lo voy a empezar, y entonces empecé yo a tratar, pero siempre había algo en esa semana antes, y dije, bueno, me espero hasta que esté con ellas, y ya me había yo decidido de que Diosito no quería, cuando de repente llego a la tienda, y tuvimos un retiro en el ministerio el martes, un día antes de, del miércoles de ceniza, y cuando llego a la tienda a hacer compras para lo del retiro, que veo que las aguas estaban en especial, unos paquetotes de 40 aguas cada paquete, en especial, y entonces que eran 3 paquetes de 40 por menos de $15, entonces dije yo, wow, y volteo, las veo, pasé 2, 3 veces y dije, son muchas, me las llevaré, y entonces, así como si me lo hubiera puesto escrito, como me lo hubiera estado escribiendo hacia aquí, me dijo, son para tu ayuno. Y entonces volteé y dije, Señor, bien baratas. Y si me llevo todo de una vez, entonces quiere decir que me quieres llevar contigo en este caminar, que quieres tenerme a tu lado, que sí quieres que yo lo haga. Bueno, pues empecé y dije, ahorita vamos con todo, agarro las aguas, las llevo y entonces me voy al retiro. Cuando llegamos al retiro, dije yo, ay, me va a dar pena bajarlas aquí con el sacerdote que va a dar la prédica y bajar todas las aguas y decirle, Padre, ¿cómo me las bendice? ¿Cómo le hago para tomarme las bendecidas? Y bueno, estaba yo en ese, pensando cómo lo iba a resolver. Cuando estábamos ahí en el servicio, en el retiro, empiezan a decir que tenían mucho pan, había quedado mucho pan y no tenían quién se lo llevara, nadie se lo quería llevar. Entonces dije yo, le dije a uno de los encargados, oye, de los hermanitos, traigo unas aguas y quiero que me ayudes a bajarlas porque están pesadas para ver si el Padre me las puede bendecir. Y yo entonces dije, me decidí, ¿no? Dije, lo voy a hacer, si no por lo menos ya las voy a tener bendecidas. Y que me dice, sí, te ayudo. Y en eso, pues yo me pongo a hacer oración y digo, Señor, por favor, ayúdame, yo quiero estar contigo. Y en eso empiezan a decir, ¿qué este pan? ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, no lo podemos tirar. Mija, llévatelo, empezaron a decir. Y yo decía, pues sí, que agarren las que lo necesitan y que se van a llevar. Pues no, que ahí estaban dejándolo y dejándolo. Cuando de repente me dice una, mija, llévate todo este pan, va a quedar. Y volteo, yo la veo y dije, ya van 3 que me dicen y les digo yo,
¿en serio nadie va a querer? Y les digo, Señor, tú me quieres en esto. Bendito seas. Hasta mi pan, mi agua, y dije, ya, voy y le digo al Padre, Padre, me hace el favor de bendecirme, y ya fui con todo derechito, dije, ya, nada me detiene, lo empezamos mañana, y empecé, yo dije, ya, para gloria de Dios, y entonces llego pues con mis panes y mis aguas, le dije, mira, me lo estás poniendo tan claro, me estás respondiendo tan claro, que ni siquiera tengo que pensarlo ya más. Pues ya empecé mi ayuno, para esto, el ayuno pasado, mi esposo me había mirado en el ayuno y me había comentado un día que él quería ayudarme a hacer el ayuno conmigo, que le gustaría hacerlo. Mi matrimonio ha estado en una batalla muy fuerte este año, bueno, por estos últimos añitos, y ya había estado pasando unas situaciones este, de infidelidad y muy fuerte, ¿no? Entonces, que por cierto, eso fue una de las bendiciones que Dios me regaló, el pasado ayuno, porque me dio una paciencia, una calma y me dio el don del perdón. Pude perdonar lo que mi esposo había hecho, me daba mi Señor, hasta yo le decía, pues, ay Señor, es que esto que me hiciste no se vale, no me da coraje nada de lo que hace, y sigue haciendo cosas, sigue caminando en esa batalla, aunque me decía que no hacía nada, pues había muchas cosas que estaba haciendo mal, entonces, yo dije, y no me daba coraje, pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que era una situación, pues que en el matrimonio no puede ser, no se puede permitir, como mujer no podemos permitir eso, como hija de Dios mucho menos, como esposa y con el sacramento y la alianza que tenemos, pues yo no podía permitir ni que él siguiera arrastrando la cruz ni que estuviera jugando de esa manera. Entonces, ahora en este ayuno, o sea, aunque ya no me daba coraje aquello, o sea, no era algo como que me enojaba en el momento que descubría que él estaba haciendo algo, pero al mismo momento, al día siguiente ya se me había pasado. Y encontraba, mi Señor me daba una excusa muy buena para que yo dijera, tú te encargas de él, ¿no? O sea, pasó por esto, no está tan grave esto, no me lo hizo a mí, no me prometió a mí serme fiel. Él dijo, prometo serte fiel, pero le está prometiendo al Señor, no dijo, a ti te prometo, a ti que te voy a ser fiel. O sea, eso me lo daba mi Dios y yo decía, bueno, Señor, tú te vas a encargar de él, ¿no? Y yo seguía en mis oraciones, seguía pidiendo y clamando el amor de Dios, la misericordia para que mi esposo saliera de eso, para que esos espíritus malignos lo dejaran. Oraba por las personas que estaban ahí llevándolo en la tentación y caminando en ese pecado. Y entonces en este ayuno, cuando empezamos el ayuno, me dice, yo voy al Santísimo y le dije, Señor, yo necesito que me ayudes a saber cómo voy a llevar este ayuno. No sé yo cómo ayunar, no sé cómo hacerlo contigo, pero tú me vas a mandar el Espíritu Santo para que me inspire y me diga de qué manera lo debo de hacer. Y entonces le dije lo mismo que cuando le había pedido. Eso fue el día que lo empecé, en la noche me fui al Santísimo y le dije, yo tengo muchas cosas que estoy pasando, muchas batallas que están pasando en mi vida, muchas batallas en las que tú me estás poniendo ahorita enfrente de ellas y por las que sé que tú quieres usarme como tu herramienta, como tu sierva, para que yo haga algo por ellas. Yo no te pido para mí, es mi familia, es mis padres, es mis hijos, es mi matrimonio, pero yo lo pongo, y lo dejo en tus manos, pero tú dime cómo quieres que lo haga. O sea, para mí había algo como, ¿cómo te digo, papá Dios? Hoy ahorita ya te lo voy a ofrecer porque mi esposo se convierta, se restaure. Mañana te voy a ofrecer porque, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Yo quería hacerle algo como el Señor lo merece. Y entonces
terminando mis oraciones, ya eran como las 12 de la noche, me levanto y me voy a salir del Santísimo. Cuando me vuelvo a detener y me regreso y pongo una prédica allí mismo en el Santísimo, estaba yo solita, y oigo la prédica del padre Claudio, donde dice, lo primero que tienes que hacer, perdón, antes de eso yo le dije, Señor, pues yo te lo ofrezco por mi matrimonio, porque si mi matrimonio está bien y yo estoy con esa alianza y ese sacramento sanado, entonces voy a poder servirte más. Pero si mi matrimonio yo todavía tengo un problema y todavía hay cosas que estoy arrastrando que no han sanado, no te voy a poder servir como tú lo mereces, ni pedirte, ni interceder, ni orar, ni hacer por los demás. Entonces, pues te lo ofrezco por él, por mi matrimonio. Eh, y ya que me iba a salir, me regreso. Y entonces siento que me dice mi Padre Santo, ofrécemelo semana por semana, así clarito. Y entonces dije, una semana entera pidiéndote por mi matrimonio. Y dije, bueno. Y entonces saqué la cuenta y dije, son 40 días, son tantas semanas. Entonces, y otra semana te lo pido por otra necesidad y otra semana por otra situación, esas que tú quieres sanar. Y pongo la oración del padre Claudio, donde dice él, lo primero que tienes que hacer tú es sanar tú. Si tú no estás sanada totalmente, no vas a poder ayudarle a nadie, no vas a poder hacerlo. Lo mismo que yo acababa de hablar, empieza a decir el padre Claudio, obvio, con otras palabras, ¿no? Y entonces dije yo, pues Señor, eras tú hablándome. Pues me voy, llego a la casa, le dije, Señor, por una semana lo voy a hacer, pero pues tú sé que me vas a llevar y con el Espíritu Santo me vas a guiar. Entonces llego a la casa, me acuesto y pues ya sigo ofreciendo ese día por mi matrimonio. Termino la noche y voy a hacer mis oraciones ya de la noche. Todo el día estuve ofreciéndolo, estuve orando y en la noche que voy a hacer las oraciones, porque ya ese día no iba a ir al Santísimo, después de comulgar me fui a la casa y entonces me levanto como a las 4 de la mañana a hacer oraciones siempre. Me levanto siempre a las 3 de la mañana, pero ese día me levanté como a las 4 de la mañana. Y cuando me levanto a quererme parar a ir al baño, no podía caminar. El dolor, tenía un dolor en la cadera, como, como si no, como si estuviera operada, como si no tuviera pies, como si hubiera estado incapacitada, ¿no? O sea, no podía moverme, no podía mover la cadera. Entonces empiezo a hacer oración, pongo las oraciones de sanación, las del Padre, y empiezo a oír y me quedo acostada, ni siquiera me pude voltear ni me pude mover. Y entonces empiezo a oír la de sanación desde el vientre de tu mamá, desde el vientre materno. Y entonces me vuelve a decir mi Padre Dios, te tengo que sanar a ti. Y entonces le digo, pues yo creía que todo está bien y que todo está sanado. No tengo nada, porque sé perdonar, porque sigo queriendo, porque te sigo amando, porque te sigo alabando, porque aún en medio de todo lo que ha pasado, yo sigo aquí, Señor, como tú me pides, dame una sonrisa. Cuando todo va mal, dame una alabanza en lugar de tu queja. Aquí sigo yo, Señor, y yo estoy bien. Pero cuando empiezo a oír la oración de sanación, empiezo con un llanto que me duró casi 2 horas, un llanto como niña, y entonces le digo, Señor, pues quieres que te ofrezca, ¿cómo te cambio si ya te ofrecí esta semana por mi matrimonio? Entonces te la ofrezco por mi sanación o te la puedo ofrecer por los dos. Y, y pues tú tómalo como tú lo quieras y camina en mí y ayuna en mí. Y entonces sigo dormida
En la mañana me levanto, ya como a las 7:30 para irme a trabajar. Cuando me empiezo a levantar, me caigo al suelo. Pero para esto, cuando yo me levanto y abro los ojos, yo estoy acostada de lado, hecha fetito, así como un fetito, así como un bebé, toda dobladita, dobladita. Y yo misma me sorprendí porque yo no duermo así, ni sé dormir casi a veces de lado, luego me volteo y sé dormir de boca arriba, ¿no? Duermo de lado cuando estoy con mi esposo nada más. Entonces, pero estaba totalmente doblada, o sea, mis rodillas me llegaban hasta el pecho, toda doblada, hecha bolita, bolita. Y cuando me trato de estirar y me quiero parar, yo de hecho me había dormido oyendo las prédicas del padre. Y cuando me levanto, este, me quiero parar al suelo y me caigo. Mis pies no los podía mover, mi cadera no la podía mover. Tuve que caminar al baño gateando, porque totalmente era, era como, iba como una bebé gateando. Y llegué, me paré con mucha dificultad a sentarme a hacer del baño. Y cuando me siento, era de que, o sea, las piernas estaban totalmente flojas, no se movían para nada, como un bebé. Cuando me levanto y quiero pararme a caminar, pues me estuve deteniendo porque yo decía, o sea, no hice nada pesado, no caminé mal, eh, no hice un error, o sea, que al agacharme o levantarme, no ha pasado nada, o sea, sin nada, de nada, no tenía ningún dolor de nada, solo no podía mover la cadera. Y entonces dije, pero me tengo que ir a trabajar. Pues ese día estaba lloviendo mucho, estaba haciendo muchísimo aire y yo dije, así no puedo trabajar. Pongo las oraciones, empiezo a hacer en el suelo porque estaba gateando, empiezo a hacer en el suelo mis oraciones postrada ante mi Señor y entonces le hablo a mi trabajo y les digo, ¿sabes qué? Me siento muy, muy mal, no sé qué me pasó, me lastimé la cadera, le dije, no puedo ir a trabajar, no te preocupes, no pasa nada. Me subo a la cama como pude y sigo en oración. Gracias a Dios que sé lo que estaba pasando y que pude entender que era, pues sí, una sanación y que mi Padre Dios me estaba diciendo, te llevo por ese caminar para que sanes tú. Te voy a sanar a ti desde el vientre materno. Eh, el Señor se encarga de hacer todo. Cuando tú lo dejas que Él haga todo en ti, que Él ayune en ti, que Él viva en ti, que él hable por ti, que Él obre por ti, Él se encarga de todo totalmente. Y entonces empezó todo lo que había en internet, todo lo que me llegaba en el teléfono, todos los ministerios que me mandaban oraciones, eran oraciones de sanaciones personales, de sanaciones desde el vientre, de sanaciones desde tu mamá, de oraciones de los papás. Eh, y fue un entender que mi Padre Dios estaba queriéndome sanar a mí, ¿no? Y seguí así, eh, sin poderme mover. Al día siguiente me moví un poquito más y traté de pararme para ir a caminar y yo también decía yo, de hacer fuerza para que mis músculos no se hagan, ungiéndome con el aceite bendito, agua bendita, sal bendita, haciendo mis oraciones, untándome aceite en la cadera, haciendo la oración de sanación en el vientre, tocándome el vientre, orando, confiando en mi Padre amado. Me fui a trabajar con mucha dificultad y así me pasé toda la semana. Eh, a decir el día 5, una semanita antes el día 5 exactamente, tuve que ir porque mi esposo no estamos, no vivimos juntos porque él está deportado, tenemos esa situación, entonces yo vivo en San Diego y él vive en Tijuana, entonces tuve que ir yo a México y cuando llegué yo ahí con él, cuando yo iba llegando, porque aunque había sido la oración de sanación por mí, yo le entregué a mi Padre Dios todo lo que ha pasado en mí, es mi juventud, es mi niñez, es, es mi tiempo de adulta, mi tiempo cuando fui madre,
y mi tiempo de matrimonio. Entonces, cuando andaba yo un poquito para el día 5, que ya me podía mover un poquito más, y cuando llego allí con mi esposo, y él me abre la puerta, me bajo del carro, y me voy a parar del carro, no pude moverme. Sentía de nuevo que me iba a caer al suelo, que no podía moverme en la cadera. En ese día yo ya estaba ofreciéndole, iba en el momento de ofrecerle por mi matrimonio. Y cuando le empiezo a ofrecer por mi matrimonio, en ese día, o sea, mis etapas de sanación, lo que yo tenía que sanar, ¿no? Yo personalmente. Y cuando llego ahí y que me siento que no puedo parar, empiezo yo, de hecho, cuando llego y mi esposo abre el portón para que yo entrara, cuando yo veo a mi esposo, empieza en mi estómago eso que dices como cuando ves al novio, cuando estás empezando de novia, ¿no? Empiezan a volotear en tu estómago palomitas y maripositas y de todo. Así me empezó cuando miré a mi esposo. Entonces, o sea, a mí me asombró el sentir ese sentimiento, esa sensación, pero me le quedé viendo yo y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y dije, Señor, pues estoy en esta etapa que tú has cenado y a lo mejor me está llevando a vivirla desde el noviazgo, empezar desde cuando andábamos de novio, esas emociones que yo sentía para volver a sentir el amor que yo le tenía a mi esposo, porque como les digo, mi matrimonio ya estaba muy desgastado, ah, yo ya estaba a punto de terminar con el matrimonio. Había sacerdotes que por lo que ellos sabían que me había pasado, me habían dicho que me ayudaban a anular el matrimonio por la iglesia. Entonces, hasta ese punto estábamos ya. Con mi esposo habíamos tenido una última conversación donde yo le había dicho, esto es lo último, si tú no vas a vivir un encuentro personal de hombres y no te acercas a la iglesia y no vives en comunidad o no caminas en mi caminar, yo ya no te quiero conmigo, ya no voy a querer que sigas conmigo. Este, y en eso, él me dijo que sí, que lo iba a hacer, pero aunque él me había dicho que sí, pues yo estaba aún con ese desconfianza, ¿no? De que volviera a pasar y otra vez volviera él a engañar o volviera a caer en la tentación y volviera el matrimonio otra vez a irse para abajo. Y ya era la última oportunidad después de tantos años, dije, es la última oportunidad. Entonces, en eso pues que estoy yo, que llego, y cuando yo lo veo y empiezo a sentir así desde el corazón y todo el vientre que me daban así esta emoción por verlo, yo, o sea, entendí que era mi esposo, entendí que es el sacramento, entendí que era la alianza, el proyecto de Dios por el que tengo que luchar y iba a seguir luchando de la mano de Dios. Entonces, ya llevo 4 años luchando por esta situación, así es de que dije, Señor, pues tú eres el que lo estás haciendo por mí. Y lo miré diferente, miré a mi esposo diferente, de mis ojos se quitaron al verlo, esa desconfianza, eh, esa, yo cada que llegaba ya con él, llegaba yo con la actitud de, ya estoy aquí, nomás estoy en mi casa, vengo a comer, vengo a esto, pero no llegaba como para a fomentar la relación, sanar la relación o luchar por la relación, ¿no? Entonces, en ese momento siento, y cuando me empiezo a parar del carro y siento que las piernas casi se me doblan, y yo volteo y lo veo y él se arrima, dame un beso, pues me abrazo yo a él en el carro y me detengo y le dije, ay, yo creo que de venir sentada tanto rato se me entumieron los pies y, y me abracé a él. Entonces ya caminamos juntos para adentro a la casa, ya yo fui y me quedé sentada, él hizo algo y luego fue y se sentó junto a mí. Y era mi emoción, o sea, lo que brincaba en mi estómago, esas emociones, ¿no? De cuando ves al novio, es primera vez que lo estás viendo, primera vez que te está tomando de la mano, que te atreves tú a llegar a eso, que dices, sí quiero a lo mejor tener la relación con él, estar con él, eh, y sentía todas esas emociones yo, ¿no? Obviamente no se las he contado a él,
todavía no le he contado nada de todo lo que pasó en mi ayuno. Eh, pues estuve ahí con él esos días, como 3 días, me tuve que regresar. Esos días fueron muy bonitos, en oración, yo estuve en oración. Para esto, exactamente en esa fecha, estaba empezando, no sé si han oído ustedes, hay un ministerio que se llama de Noel Díaz, Yo Soy el 73. Eh, es estar estudiando la Biblia, eh, eh, como Jesús escogió a los 72, nosotros somos el 73 y empezamos la preparación para tener una consagración con Jesús. Imagínate qué brinco tan hermoso, ¿no? O sea, no es una consagración con la Virgen, no es una consagración con un santo, es una consagración directa con Jesús. Entonces, en esa semana antes yo le había dicho a mi esposo, le había mandado por teléfono, esto va a pasar esta fecha, si tú quieres, esto es algo pues con lo que puedes empezar, te vas a poner tal fecha, abres el Zoom, te metes en el Zoom, va a ser por medio de Zoom, y pues tú sabrás, ¿no? Como diciéndole, empieza ya lo que dijiste que vas a hacer para la relación. Y obviamente, como les digo, yo estaba con la duda, totalmente con la duda y desconfianza de que a lo mejor ni lo hiciera, pero igual se lo mandé. Pues ese día, yo miré que tenía la Biblia a un lado, tenía un cuaderno y estaba y estaba como que listo él con algo. Entonces, pasó el primer día, que era los martes, ponerse en el Zoom y empezar la preparación, y y él lo había hecho. Entonces ese día cuando yo llego, y pues, y estamos juntos y lo veo y me dice, es que tengo que leer la Biblia, haces tarea de estar leyendo todos los días la Biblia y estar leyendo y estar rezando el rosario. Entonces, cuando él me dijo que lo estaba haciendo, yo volteé y dije, wow, no lo puedo creer. Pero igual, de todas maneras, dije, ahorita empezó, la semana que viene ya va a tener un pretexto, no lo va a hacer y otra vez vamos a volver a lo mismo, ¿no? Y así, pues yo me voy y y estoy yo acá, empieza, para esto, al terminar, un día antes de terminar la semana, la semana que lo estaba haciendo por una semana, toda la semana estuve con estreñimiento, no podía hacer del baño, nada. 2 días, los 2 últimos días de cada semana, no podía comer nada. Me quedaba en un ayuno total que no me daba absolutamente nada de hambre. Por más que yo intentara querer comer la rebanada de pan y tomarme agua, se me pasaban las horas, se me pasaba el día y no me daba nada de hambre. Al día 7, un día antes del día 7, empezaba con un dolor en el vientre y me iba y me sentaba en el baño y era de estar todo el día con diarrea total, de todo el día. No había dolor en el vientre, no había dolor, era como normal irme a sentar, a hacer del baño, pero era hacerlo todo el día con diarrea. Entonces, igual como te digo, no me daba nada de hambre. Y yo decía, porque conozco de mi Señor y sé lo que todas estas uh, reacciones significan, sanación, liberación, yo estaba tranquila, estaba calmada y estaba confiando en mi Señor. La siguiente semana, en esa semana, antes de terminar esa semana, eh, una hermanita de la iglesia me dijo que había pasado, que estaba sintiéndose unos dolores muy fuertes, ella ha pasado muchos problemas, ha tenido muchas situaciones, y entonces me dijo que se oraba por ella. Y entonces yo dije, sí, claro que sí. Y empiezo a hacer oración por ella y, y para esto, ese día que yo empiezo con la diarrea, cuando yo me levanto y voy al baño, me levanté como si nada hubiera pasado en mi cadera. Totalmente así como, o sea, así como me acosté ayer
que no tenía nada hace 8 días, hoy me estoy levantando como ese día que me acosté. Me estiré, me moví sin ningún dolor, ninguna secuela, nada, totalmente nada. Me levanto, voy al baño y empiezo con la diarrea. Y entonces dije yo, Señor, y no tengo nada de hambre desde ayer. Por obediencia, sé que tengo que comer el pan, sé que tengo que ayunar, pero no podía hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue la primera semana. Termino y empiezo la segunda semana. De ese día me fui en la noche al Santísimo, hice mi oración de entrega por la semana, hago mi oración de mi comunión, y me quedo en el Santísimo y luego me voy a mi casa y en la mañana, como te digo, amanezco como si no hubiera pasado totalmente, totalmente nada. Limpia, lavada, sanada, una paz interior, una plenitud, una confianza, una esperanza de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Empezaban en mi boca a venir palabras como yo creo, adoro, espero y te amo, Señor, ejaculatorias de todo el día. Señor, yo confío en ti, a rezar la coronilla durante todo el día en mi trabajo, a rezar el rosario, a oraciones de que, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y porque sé que lo harás muchas cosas más grandes en este ayuno. Y empezaba, o sea, era de todo el día, ¿no? Oraciones tan bonitas de agradecimiento, de confianza. Empiezo la segunda semana de ayuno, voy y le digo, mi Señor, ¿cómo quieres que empecemos esto? Este fue mi segunda semana. Tengo un hermano que él había estado encerrado por 6 años en la cárcel en México. Yo todo el tiempo he estado haciendo oración, poniéndoselo a mi Señor en la comunión, ofreciéndole a mi Señor que lo sane, que al salir de ahí mi hermano fuera transformado, fuera restaurado, que ese tiempo encerrado fuera un retiro espiritual con él. Lo ponía en la sangre de Cristo cuando estábamos en la consagración, en la Eucaristía, pidiendo y orando siempre por mi hermano, depositándole en los brazos del Espíritu Santo, mandándole sus ángeles guardianes a ese lugar donde él estaba encerrado, pidiéndole al Señor que tuviera clemencia y compasión de mi hermano, que era su hijo bonito, que le diera la oportunidad, como a la higuera, le dio la oportunidad de volver a dejarla, a ver si daba fruto. Mi hermano lo va a dar, Señor, yo confío en ti. Entonces ese día yo estoy haciendo oración en el Santísimo, cuando me acuerdo de mi hermano y empiezo a hacer la oración por mi hermano y digo, Señor, esta semana te la voy a ofrecer por mi hermano. En eso hablo con una de mis hermanas y me dice, mija, que ya va a salir Pedrito. ¿Cómo que ya va a salir? Sí, que ya va a salir. No me diga, le digo, en serio, sí, no sabemos porque estuvo sin abogado, a lo mejor pudo haber estado por 2 años, 3 años, pero por no haber tenido la manera de cómo resolver y cómo hacerlo, estuvo ahí sin ningún abogado ni nada y eso lo llevó por más tiempo, ¿no? Entonces, cuando me dijo ella, pues yo me puse muy contenta. Y entonces voy con mi Señor, hablo con mi Señor, converso con mi Padre amado y le digo, Señor, yo te lo quiero ofrecer por mi familia, yo te lo quiero ofrecer por mi hermano. Tú dime, cómo quieres que lo haga. Y entonces eh, me dijo, pues sí, dije, te lo voy a ofrecer por él y por mis papás. Eh, Porque mi papá, ah, con tanto dolor en mi corazón, me duele tanto eso, eh, él adora la Santa Muerte. Las ataduras que ha habido en mi vida, mi abuelita leía las cartas. Entonces, todo eso lo puse en esta semana, en la segunda semana en la oración, se le entregué a mi Padre Dios y, y entonces fue como esa semana que empiezo, era un dolor todos los días del estómago, era, era un dolor del cuello, eran unos calambres en mis manos que no podía moverlas, eran unos calambres que me daban en los pies. De hecho, esos calambres los pasé todo el ayuno. Después de la segunda semana fue todo el ayuno.
que me daban los calambres y me entumían las manos y se me entumían las piernas, el cuello, sentía calambres muy, muy raros. A veces iba manejando y sentía que las manos se me entumían y tenía que hacerme a la orilla para pararme y caminar y hacer movimientos con la mano para que se me fuera los calambres, ¿no? Y con las piernas. Esa semana que yo estuve en ayuno por la situación de mi hermano, de mi familia, empezaron a suceder cosas tan maravillosas en mi hermano, las palabras que decía cuando hablaba con él, las cosas que estaba haciendo mi hermano, diciendo, así me pusieran una pistola, jamás regreso a lo que fui, así me fuera lo único que hubiera en este mundo, jamás vuelvo a regresar a lo que yo hice, a lo que yo fui, en el error en el que yo estaba, en el daño y en lo que estaba ofendiendo a Dios, ¿no? Ahora sé que Dios está conmigo, o sea, palabras tan hermosas de mi hermano que yo oigo, palabras que obviamente, como dice él, antes yo decía, lo quería traer el video, pero el mensaje que me mandó hablado, pero no sé cómo hacerlo, porque fue una cosa increíble. En el tercer día, cuarto día que llevaba, y hablo con mi hermano, y me empieza a decir, esas palabras eran solamente la respuesta de mi Padre Dios, diciéndome que estaba trabajando y estaba obrando en mi hermano, ¿no? En mi familia. Y diciendo, antes yo decía, porque obviamente también era pues en la calle cuando andaba, no sé, sus drogas, adicciones, cosas malas, él andaba adorando también la Santa Muerte. Y él dijo, en ese día me dijo, si yo antes decía mi flaquita, porque así le decía a la Santa Muerte, decía, dijo, hoy digo mi Dios, hoy digo mi Señor, hoy digo Jesús que me ama, hoy digo lo hago todo por Dios, lo hago todo para Dios. Entonces, o sea, son obras que mi Dios ha hecho, que mi Dios estuvo trabajando y, y que no me, no me dejaba que yo esperara a que dijera, ya terminaste la semana, te voy a dejar ver que sí hubo algo, ¿no? O sea, me lo estaba dando día por día, me estaba dejando sentir y mirar que estaba obrando mi Señor en cada día de mi ayuno, en cada día de mis oraciones, de mi confianza en Él y de que yo le estaba haciendo y en la manera en las que Él me dejaba mirar, eh, que yo lo estaba ofreciendo por una intención cada semana. Mis ayunos anteriores, como te digo, eran, Señor, aquí estoy para ti, ayuna en mí, vive en mí, haz conmigo tu santa voluntad. Y lo hago en reparación de los pecadores y hacía mis oraciones, pero era un ayuno, o sea, que no le pedía yo, no le pedía, ayúdame a sanar esto, ayúdame a sanar aquello, ¿no? Le entregaba, te entrego a mi hija que está pasando esto, pero no la pedía, sánala, restáurala, líbrala de esos, ¿no? Y ahora en este ayuno eran esas mis peticiones, eran esas mis oraciones. Yo le pedía, Señor, haz tu obra en él, sánalo, es tu hijo, no dejes que se pierda, vamos a luchar, estoy luchando, te estoy ofreciendo esto por él, por su sanación, ¿no? Era esa obra maravillosa en esa obra que él necesitaba. Entonces, uh, fue como que la respuesta a mi Señor en seguir confiando este ayuno en esa segunda semana para terminar el día 6, 7. Ok. Entonces yo o sea, empecé a mirar la grandeza de mi Padre Dios, ¿no? Que en todo lo que Él estaba obrando, en todo lo que Él estaba haciendo y todo lo que Él estaba sanando. Así me lo fui haciendo cada semana por las 4 semanas, ¿no? La última semana, la tercera semana, yo la ofrezco totalmente por mi matrimonio, por mi esposo. Eran unos olores que cuando yo estaba, o sea, nunca había tenido yo un mal olor en mi boca y eran unos olores que me venían desde adentro, muy fuertes, muy feos y por más que usaba enjuague bucal, por más que me lavaba, el olor seguía. Entonces, cuando me doy cuenta yo que eran olores de sanación y que eran de liberación,
yo dije, Señor, esto es obra tuya. Pues para terminar pronto, todas las semanas, cuando yo estuve haciendo las oraciones de peticiones, mi Dios estuvo haciendo sus obras maravillosas. La tercera semana, antes de terminar esta última semana de ayuno, tuvimos mi esposo y yo la consagración. En la semana que yo estoy ofreciendo por mi esposo, solamente por él, el ayuno, tuvimos la consagración. Mi esposo quería hacer la consagración a través del Zoom y entonces yo le dije, pues lo vas a hacer como tú quieras. Pensé, pero eres tú, Señor, el que lo vas a hacer. Pero yo la quiero hacer en la iglesia, yo la quiero con el sacerdote, yo la quiero que la hagamos allí presencial y quiero que vayamos ahí. Y tú me decides, le dije yo, cómo lo quieras hacer. Si no lo vas a hacer, pues yo lo hago acá sola, pero yo voy a ir a la iglesia. Entonces, pues que me habla después y me dice, ya hablé con el padre ya me dijo que sí. Entonces voy yo ahí con él y pues es la prueba más fuerte de mi Padre amado, de mi Dios, del Rey de Reyes de mi vida, ayunando en mí, sanando en mí, liberando en mi vida, en todas las situaciones que le ponemos y le confiamos en él. Tuvimos una consagración muy bonita. El padre pues nos dio la bendición, pasamos enfrente con él, leímos la consagración los dos juntos. Está ya participando y viviendo en comunidad, y empezando en ese caminar con mi Señor. ¿Qué más le puedo pedir a mi Padre amado, no? Mi familia, mi hermano agarró trabajo, consiguió trabajo, todas sus cosas se les están sanando. A mis hijos, por los que también hice semana de oración, está trabajando mi Señor en ellos y haciendo obras maravillosas. Cada semana, cada terminar de semana, cada terminar era un ir con diarrea y estar con la diarrea todo el día. Eran sanaciones que yo me daba cuenta que por toda la semana, como te digo, no podía, no podía hacer del baño. Obviamente que estaba en el Zoom y estaba oyendo todo lo que estaba pasando con las hermanitas y entonces yo decía, claro, esto es obra de Dios, esto es obra del ayuno, esto es sanación, esto es bueno. Y yo me sentía, tuve muchas tentaciones de detener el ayuno, que de repente estaba en un lado y me ponían antojos tremendos de comida. Una de las hermanitas de la iglesia todos los días me decía, mira, te guardé este plato de comida para ti. Teníamos reuniones y tenía los platotes y los llenaba todos de lo que quedó para dármelas. Y yo, Dios mío, no puede ser. O sea, es que no puedo comer. Entonces tuve que hablar. Yo mi retiro los hago mis ayunos callada. Este ayuno fue a voces, ¿no? Porque también mi Padre Dios así lo quiso. Porque quise yo también atraer personas a que miraran que era muy fácil llevarse en el ayuno y que descubran cuántas cosas con el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia, en mi hogar, en todo, mi familia, mi generación, mi linaje y todo lo que sigue haciendo, eh, lo que va a venir a hacer, ¿no? Y en mi hermanas, o sea, bueno, son obras maravillosas las que Dios está sanando en mi vida y sé que lo va a seguir haciendo. Le doy gracias por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo y por haberme puesto en Misión Rúa. Más bendecida no puedo haber estado, más arrullada y más consentida. Y gracias a ustedes porque siguen aquí ayudándonos, tomándonos de la mano y haciéndonos sentir la fortaleza de no darnos por vencidas, de seguir siempre confiando en que Dios nos lleva por ese caminar. No le puedo llamar desierto porque es una vacación. Tuve también eso ahorita la última semana, un llanto porque no quería abandonar mi ayuno. Y el día de la entrega, el día de terminarlo, fue un dolor, una ausencia, una tristeza de que decía, Señor, no te quiero dejar, no me puedo ir, no quiero abandonarlo, ¿cómo quieres que lo haga? Y solito se encargó de hacer las cosas increíbles. Al día siguiente de mi ayuno, después de mi entrega y mi llanto y mi arrullo en él, al día siguiente voy a mi trabajo. Miren, es una cosa increíble. Yo dije, que se haga tu santa voluntad, Señor. Si quieres que siga contigo y que lo termine por la Semana Santa,
lo voy a seguir, pero tú eres el que obras en mí. Pues llego a mi trabajo, una de las pacientes que cuido me dice, tengo ganas de ir a comer afuera. Y le dije yo, ¿ir a comer afuera? Sí, vamos a lonchar. Ay, yo pensé, dije, no traigo mucho dinero para pagar. Pero además dije, pues no como, me como mi pan y mi agüita. ¿Verdad? Dije, y lo sigo. Pues cuando llegamos me dice ya, ¿qué se te antoja? ¿Qué te gustaría? Ay, le dije yo jugando, pero yo como puro marisco. Entonces le dije, ay, un platote de mariscos, un omelette, no sé, algo con mariscos. Me dice, pues hay que pedir un omelette. Yo te lo invito. Dios mío, dije, ¿eres tú? O sea, la obra de mi Señor, ¿no? La respuesta de cómo mi Señor nos responde tan maravillosamente. Y yo, bueno, todo le entrego a mi Padre Dios y todo lo acepto de Él. Soy su sierva y estoy a sus órdenes y para que haga de mí un instrumento de su amor y me lleve donde necesiten su amor y su presencia.